Lo más probable es que si hayas dado clic en este video es porque estés buscando aprender Python. Ahora, lo que ocurre cuando aprendemos Python o cualquier otro lenguaje de programación es que con lo primero que nos encontramos es documentación muy pesada o videos que son muy extensos porque van demasiado en profundidad para entender pues exactamente cómo funciona el lenguaje de programación. Y a pesar de que esto es importante, cuando recién estás iniciando, lo más recomendable es que entiendas primero las bases. Con esas bases entiendas la lógica del lenguaje de programación y de la programación en general, y luego sí te adentres en esos conceptos más avanzados, en exactamente qué está ocurriendo por detrás cuando ejecutas tu programa. Todo eso es muy importante entenderlo cuando ejerces la programación, pero si hasta ahora estás empezando, lo que necesitas es entender esos conceptos básicos que te van a permitir progresar más rápido y que no te estanques revisando cada uno de estos conceptos a demasiado nivel de detalle. En esta lección te voy a mostrar que puedes aprender Python muy rápido y vamos a cubrir todo lo que necesitas saber sobre este lenguaje de programación. Claro está que hay conceptos más avanzados o detalles en los que no voy a entrar, pero simplemente es un abrebocas para que te des cuenta de todo lo que puedes aprender si te enfocas en entender los conceptos correctos. Bueno, esta lección se va a ir en bastantes partes. Lo primero que vamos a estar hablando es de cómo instalar Python. No lo vamos a instalar, vamos a ver los recursos donde puedes ver exactamente las diferentes formas en que se puede instalar. Después vamos a estar hablando de variables, de tipos de datos, de flujos de control. Hablaremos de estructuras de datos, de funciones y finalmente de módulos. Lo único que no vamos a cubrir en esta lección es la programación orientada a objetos, porque es un tema que sí requeriría un poco más de tiempo y que no vale la pena entender de manera superficial. Si te gustaría que hiciera una lección enfocada en esto, dímelo y puedo hacer una lección donde te enseñe las bases de programación orientada a objetos, muy similar a cómo lo vamos a manejar en esta lección. Bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo instalar Python. No voy a instalarlo, pero sí te voy a mostrar cómo se hace. Ya sabes que si quieres que entre más en detalle, déjalo en los comentarios. Una manera de hacerlo es utilizando Anaconda. Anaconda es un instalador de Python que es muy popular en el mundo de trabajo con datos y lo que hace es que te instala todas las dependencias que vas a necesitar, es decir, todas las herramientas de datos que vas a necesitar para trabajar dentro de Python. Hay otra forma de instalarlo que es directamente de la página oficial de Python, python.org. También lo que puedes hacer es utilizar un paquete que se llama pipem, que esto es un poco más avanzado, pero te da la flexibilidad de que puedes manejar diferentes versiones de Python en tu sistema operativo. Una vez instalado Python, necesitas un editor de código como es Visual Studio Code. Este editor de código es el más popular, es gratuito y lo puedes encontrar de una manera muy sencilla si buscas Visual Studio. Es oficial de Microsoft. Hay diferentes editores de texto, editores de código, este es mi favorito. Lo primero que tenemos que hacer ya teniendo nuestro editor de código instalado es abrir la carpeta donde vamos a crear nuestro programa. Damos aquí en Open Folder, nos vamos a la ruta donde esté ubicada esa carpeta. Yo la tengo creada por acá, se llama práctica, la selecciono. Y lo primero que tengo que hacer ahora es crear un archivo de Python que se va a llamar tutorial.py. Estos archivos de Python son los diferentes programas que al ejecutar nos van a mostrar un resultado del código que hayamos utilizado. Iniciemos con las variables. Las variables lo que son elementos que te permiten almacenar información. ¿Cómo se declara una variable? Se declara asignándole un nombre diciendo que va a ser igual a algo. ¿Igual a qué? Podemos poner cualquier dato. En este caso le estoy diciendo que es igual al nombre Santiago y lo pongo entre comillas porque esto es una cadena de texto. Ahora hay una función que se llama print con la que podemos imprimir la variable. En este caso, cuando ejecuto mi código, que lo puedo hacer con este botón o el comando control F10, me devuelve el dato que está almacenado dentro de la variable. ¿Qué también podemos hacer con las variables? Reasignarlas. Si yo creo una variable que se llame edUsuario, la convención en Python es utilizar esta línea abajo para separar las palabras que conforman una variable y decimos que es igual a 12. Yo la puedo reasignar para que sea igual a algo diferente. Por ejemplo, ella misma más el número 2. Si la imprimo, la vería de esta manera, el número 14. ¿Por qué? Porque inicialmente la definí como 12 y después lo que hice fue sumarle 2.
Ya sabemos cómo crear variables. Ahora hablemos de los tipos de datos, porque ya hemos interactuado con dos tipos de datos, las cadenas de texto que se representan con estas comillas y los números enteros. ¿Cómo funcionan los tipos de datos? Vamos a verlos uno a uno. El primero es los strings o cadenas de texto, que ya sabemos que se representan utilizando comillas de esta forma. El siguiente son los enteros, que representan un número entero sin decimales. Edad usuario igual 12. Los siguientes son los floats, que representan un número con decimales y se ven de la siguiente manera: 38.2. Y el siguiente son los booleanos, que representan un valor que puede ser verdadero o falso y se va a ver de esta forma: true. Y la otra opción que tenemos es false. Los booleanos únicamente existen de estos dos tipos: verdadero o falso, obviamente. Hay un tipo de dato adicional que es el dato none, y lo que hace es que representa la ausencia de un dato, o bueno, es como la manera de representar un dato vacío, que sería este de acá, none. Hay algo que ocurre, y es que si yo quisiera saber el tipo de dato de una variable, puedo utilizar print para imprimirlo y utilizar la función type para encerrar esa variable. Y una vez encerrada, me dice que una vez que imprima el resultado, me dice que esto es una cadena de texto. Perfecto. Vamos a hablar ahora de las funciones, de los métodos que reciben cada uno de estos tipos de datos. ¿Qué es un método? Un método es una función, pero que solo permite ejecutarse para ciertos tipos de datos o ciertos tipos de elementos. Para las cadenas de texto hay un conjunto de métodos o de funcionalidades, y para los números enteros también hay uno, para los valores booleanos también. Entonces lo que voy a hacer acá es imprimir nombre usuario y vamos a utilizar el método upper. Este método no recibe ningún parámetro, por lo que solo lo ejecutamos así, y lo que hace es que convierte mi texto, mi cadena de texto, en mayúscula. Estos son los métodos. Ahora, existen también funciones de conversión que lo que nos permiten es pasar de un tipo de dato a otro siempre y cuando esto sea válido. Por ejemplo, si yo tengo una variable de edad que he declarado de esta manera y la quisiera convertir a un número entero, lo puedo hacer porque a pesar de que es una cadena de texto, esto sí es un número. Entonces es una conversión válida. No obstante, si yo hiciera, bueno, vamos a imprimir primero la edad nueva. Ahí está, correcto. Si yo hiciera algo como esto y es nombre nuevo igual a la conversión a entero de esta cadena de texto, eso me va a generar un error. Bienvenido o bienvenida al mundo de los errores. Esta es la forma en la que Python nos muestra errores en nuestro código. Si te gustaría que hiciera una lección enfocada en entender los errores, házmelo saber. Pero Python trata de ser lo más explícito posible para que entiendas cuál es el error que tiene tu código. En este caso me está diciendo que no puedo usar la conversión int para un objeto de esta clase, que pues es una cadena de texto. Listo. Bueno, y me dice que es un error de valor. Esto también es importante. Hay diferentes tipos de errores. Este es uno de valor porque lo que estaba haciendo era una conversión de un valor. Vamos a hablar ahora de datos de entrada. Datos de entrada es cuando le permitimos a nuestro usuario colocar información en la terminal, y esa información es la que va a utilizar nuestro programa de Python para ejecutar el resto del código. Entonces, si yo creo una variable ciudad, la forma de especificar que esta variable va a recibir un dato de entrada es utilizando la función input. Esta función input recibe una cadena de texto: ¿cuál es tu ciudad? De esta forma. Y lo que podemos hacer es imprimir ese dato de entrada que haya puesto el usuario. Si yo ejecuto este código, se ve de esta manera: ¿cuál es tu ciudad? Se ejecutó hasta esta primera línea, yo coloco el dato y acá me devuelve el dato que está almacenado en esa variable. Listo, hasta el momento ya sabemos cómo crear variables, cómo reasignarlas, que hay tipos de datos. También vimos que podemos convertir de un tipo de dato a otro. Vamos a hablar ahora de los flujos de control. Esto es un poco más avanzado, pero tranquilo, tranquila, quédate conmigo, que no es para nada difícil. Vamos a hablar del sintaxis de las estructuras condicionales,
que las estructuras condicionales es algo que existe prácticamente en cualquier entorno donde podamos trabajar con datos, Power BI, Excel, entonces seguramente ya lo has trabajado en algún instante. ¿Y cuál es ese sintaxis? Lo voy a colocar acá. Lo estoy colocando entre estas comillas porque es la forma de especificar a este programa, que acá voy a colocar un texto, que es un texto que no va a ejecutarse. Si yo ejecuto esto, pues mi programa no regresa nada. Esto no se está imprimiendo. Y el sintaxis es el siguiente. If alguna condición es verdadera, va a ocurrir esto. Si esta condición no es verdadera, pero esta de acá abajo sí, va a ocurrir esto. Si definitivamente ninguna de las condiciones fue verdadera, es decir, mi else, va a ocurrir esto de acá. Pero veámoslo con un ejemplo. Voy a crear una variable que se llame nombre de usuario, que va a ser igual a Santiago, y vamos a decir que si el nombre del usuario es igual a Santiago, vamos a imprimir bienvenido Santiago de esta forma. Si esta condición no se cumple, utilizaré la palabra elif para definir otra condición que quiero evaluar, que es que si el nombre es Esteban, pues va a decir bienvenido Esteban. De lo contrario, print no te reconozco. Si ejecuto esto, pues me va a imprimir el texto bienvenido Santiago, porque la variable era Santiago. Pero si coloco acá Esteban, primera en mayúscula, me dice bienvenido Esteban. Ya construimos nuestro primer condicional. ¿Qué ocurrió en esta ejecución? Que esta condición no se cumplió, entonces evalúa esta. Como si se cumplió, se ejecuta esta acción de acá. Acá yo puedo colocar tantas acciones como quiera, puedo colocar otra de esta forma. Todo lo que esté en este pedazo se va a ejecutar. Y el else pues no se ejecutó porque esta condición, una vez se cumplió y se ejecutaron sus acciones, ahí se detiene este condicional, esta estructura de acá. Listo. Vamos a hablar ahora de los operadores de comparación. ¿Que cuáles son? Son los siguientes. Tenemos igual que, tenemos diferente a, mayor que, mayor igual que, menor o igual que. Vamos a construir un condicional, un ejemplo, utilizando algunos de estos operadores de comparación. Por ejemplo, este de acá. ¿Qué estamos haciendo? Definimos una variable edad de usuario que es igual a un integer o entero, 16, y estamos evaluando que si la edad del usuario es igual a 17 va a ocurrir esto, si la edad del usuario es igual a 18 va a ocurrir esto, y si no va a decir no reconozco tu edad. En este caso me devuelve no reconozco tu edad porque ninguna de estas dos condiciones se cumplió. Estamos mirando que fuera el número, esta variable, igual a este número. Listo, vamos a hablar de los operadores lógicos. Operadores lógicos principalmente están estos tres. Esto lo que nos permite es hacer que la lógica de nuestras estructuras condicionales sean más complejas porque podemos validar varias cosas a la vez y únicamente si todas o algunas de estas validaciones que estamos haciendo se cumplen, pues va a ocurrir la acción que hayamos definido. Por ejemplo, mira esta. Tenemos una clave de usuario que es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y un pin usuario que es igual a 4, 4, 4, 4. Y construí esta condicional donde la primera condición es que si la clave del usuario es 1, 2, 3, 4, 5 y acá utilizo un operador lógico, es decir que si esta condición de acá y esta condición de acá se cumplen, ahí sí me va a imprimir este texto, pero si solo una se cumpliera, pues no me lo va a imprimir. Por eso estoy utilizando acá AND, eso significa. Y si yo ejecuto esto, pues en ese momento se cumple. Si yo colocar acá otro dato, ya no se cumple, me dice clave o pin incorrecto. Lo que podría hacer es utilizar un OR. Y acá ahora sí me dice bienvenido. ¿Pero por qué? Porque cuando utilizo un OR le estoy diciendo que si esta condición se cumple o esta condición se cumple, me regresa este texto. Esta no se cumplió, pero esta sí se cumplió. Por eso sí me devuelve el texto de acá. Hablemos ahora de una función que se llama range. Ya habíamos visto una primera función que es print. Ahora vamos a hablar de una función llamada range. ¿Qué ocurre con range? Bueno, range nos permite generar una secuencia de números. Se llama así. Acá me explica cómo funciona, pero en esencia lo que tengo que pasar es un número desde el cual va a iniciar la secuencia y el número donde va a finalizar. Si yo imprimo esta secuencia, pues me lo muestra de esta manera, ¿sí? Esto es un objeto
que es un rango, e internamente dentro de este objeto tenemos los números del 1 al 100. ¿Para qué sirve esto? Bueno, vamos a empezar a hablar de los loops, que son una herramienta que nos permite iterar. Hay de dos tipos, está el for loop y está el while loop, que cumplen con una misma tarea, que es iterar n veces el código, pero cambian un poquito en su sintaxis. Entonces vamos a explorar primero el for loop. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. El sintaxis es el siguiente: utilizamos la palabra clave for, ponemos una variable que va a ser un alias temporal y vamos a poner acá range 20, del 1 al 20, y lo que vamos a hacer es imprimir hola. Antes de explicarte, voy a ejecutar el código y como te das cuenta, lo que hizo fue imprimir la palabra hola 20 veces. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que estamos diciendo es que por cada valor que hay en esta secuencia, que son 20 números, quiero que ocurra la acción que está acá adentro. Por eso acá utilizamos un tap. Si yo lo hiciera de esta manera, pues esto se confunde porque no entiende qué es lo que está dentro del for y no entiende qué es lo que debe repetir. Por eso siempre todo lo que está dentro del for de esta forma es lo que se va a repetir n cantidad de veces. Y en este caso, pues es esta palabra print, es este comando de imprimir la palabra hola. Por fuera del for, yo puedo seguir escribiendo código de esta manera. ¿Listo? Pero ¿qué acciones podemos hacer acá? Todas las que queramos. Podemos incluir acá lógica condicional, como ya la vimos hace un instante. Podemos hacer conversión de tipos de datos, crear variables. Yo lo que voy a hacer es crear acá antes del for una variable usuarios creados. Supongamos que lo que esto está haciendo es crear por cada iteración, está creando un usuario nuevo y queremos llevar un conteo del total de usuarios que crea al final. Entonces voy a reasignar usuarios creados al mismo usuarios creados más 1. Y al final, después de que haga la iteración, quiero imprimirlo. Me dice que creó 19 usuarios. ¿Por qué 19? Porque este range, en realidad este número de 20 de acá no lo tiene en cuenta, sino que hasta ese número llega, pero no de manera incluyente, sino que lo tiene hasta el número 19. Va a tener una secuencia de números del 1 a el 19. Y una manera más técnica de entender estos for loops es que esto de acá, esta X, es una variable, o sea, toma el valor de cada elemento en el iterable en cada iteración del bucle. ¿Qué es el iterable? El iterable es es una secuencia de elementos sobre la cual se está iterando. Es decir, que por cada uno de los elementos que hay acá, esta variable x va cambiando a medida que vamos iterando. ¿Cómo lo podemos comprobar? Eliminemos todo esto y pongamos acá print x. Acá imprimió cada uno de los números de esa secuencia, que como te das cuenta llegan hasta el número 19 porque no incluye el último número o el número máximo que colocamos acá. Vamos a hablar ahora de otro tipo de loop y es el while loop. ¿Cómo funciona este? Bueno, este va a ejecutar, vamos a aclarar que un contador 0, este se va a ejecutar hasta que se deje de cumplir una condición. Y la manera de utilizarlo es esta. La palabra clave es while y acá definimos la condición que queremos evaluar y hasta que se deje de cumplir esta condición, ahí sí se va a detener las iteraciones. Entonces vamos a decir que cuando el contador sea menor a 10, queremos que ocurra lo siguiente. Vamos a imprimir el contador y acá le vamos a sumar 1 al contador. Entonces contador va a ser igual a contador más 1. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que esta variable acá sea menor a 10, lo de acá se va a ejecutar. Todo lo que yo coloque acá se va a ejecutar. Pero en cada iteración nosotros le estamos sumando un 1 a ese contador que inició en 0. Es decir, que va a ir cambiando. Y va a llegar un momento donde esta condición se deje de cumplir porque el contador va a ser mayor a 9, es decir, va a ser 10 o un número superior. Y ahí es donde el while loop va a entender que tiene que detenerse. Entonces vamos a ejecutarlo. Como te das cuenta, imprime todo lo que colocamos acá, pero hasta que llegue el contador valía 9. Cuando ya empezó a valer 10, esta condición se rompió
y por lo tanto ahí hasta ahí se ejecuta. Si yo no colocara esto de acá que va agregando un número 1 al contador, esto se ejecutaría de manera infinita hasta que mi computador pues se quedara sin memoria. Bueno, hablemos ahora de estructuras de datos. Las estructuras de datos lo que son es una herramienta que nos permite almacenar varios elementos dentro de una misma variable de diferentes formas. Hasta el momento habíamos visto que en una variable yo puedo almacenar un elemento, un valor de diferentes tipos de datos. Ahora con las estructuras de datos todo cambia y puedo almacenar en una sola variable muchísimos datos. Iniciemos con la primera estructura de datos, que son las listas. Y las listas son solamente un conjunto de elementos de cualquier tipo. ¿Cómo las creamos? De la siguiente manera. Las listas se crean utilizando llaves y dentro de esas llaves, separado por coma, vamos a colocar cada uno de los elementos que conforman la lista, que en este caso son estos de acá. Si yo imprimo el tipo de dato de esta variable datos, me va a decir que es una lista. Y si yo imprimo la lista, se va a ver de esta manera. Ahora, ¿cómo puedo acceder a un elemento de la lista? Lo hacemos haciendo print datos y en llaves acá coloco la posición del elemento teniendo en cuenta que empieza desde 0. Entonces si yo coloco el 2 y teniendo en cuenta que empieza en 0, esta sería la 0, esta sería la posición 1 y esta sería la posición 2, entonces me va a volver el valor 3. Ahí está. Y así como veíamos con los tipos de datos como lo eran las cadenas de texto, los booleanos, que cada uno tiene un conjunto de métodos que son acciones que se pueden llevar a cabo sobre ese tipo de dato puntualmente, pues estas estructuras de datos también funcionan así. Por ejemplo, las listas tienen un método que se llama remove, que es único de las listas. Las otras estructuras de datos no lo tienen algo parecido, pero el sintaxis o bueno, el nombre es diferente. Y lo que voy a hacer acá es colocar el dato que quiero eliminar. Si yo imprimo acá datos, me la regresa con el dato que yo le especifiqué eliminado. Hay muchísimos métodos y es súper importante conocerlos. No voy a entrar acá en cada uno de ellos, pero sí es clave para cada estructura de datos entender los principales métodos que podemos utilizar, porque es esto lo que nos permite trabajar con estas estructuras con mayor flexibilidad. Vamos a hablar de la segunda estructura de datos, que son los diccionarios. Y los diccionarios son un conjunto de elementos que tienen una estructura de clave-valor, donde cada clave debe ser única. Es como una lista, pero como si a cada elemento de la lista le diéramos un identificador. ¿Y cómo se ve? Se ve de esta manera. Lo representamos con corchetes y se ve algo así. Nuestra variable es igual a corchetes, abre corchetes, la llave, que es el identificador, 2 puntos y el valor. Este de acá es el primer elemento. El segundo elemento va después de la coma y esta es la llave, este es su valor. Este sería el tercer elemento, donde la llave es color y el valor es azul. Y así sucesivamente. Es una manera mucho más organizada de almacenar la información porque a cada elemento le estamos dando una llave. Y si yo imprimiera el tipo de dato de esto, pues efectivamente me va a decir que es un diccionario. ¿Cómo podemos acceder a los elementos de un diccionario? De esta forma. Ya no lo hacemos por posición porque ya tenemos una llave en cada uno de los elementos. Entonces yo utilizo la llave. Acá cuando coloco la llave, la palabra edad, lo que estoy haciendo es acceder a el valor que está almacenado aquí, ¿sí? Que es el número 24 y es lo que me imprime. Hablemos ahora de los conjuntos. Estos son una estructura de datos no ordenada, inmutable, es decir, que se puede modificar, que no permite duplicados. ¿Sí? Dentro de los conjuntos, acá esta es la definición del conjunto, es con corchetes también como los diccionarios, pero la diferencia es que no tiene llave, sino que se lista cada elemento como en las listas. Si yo colocara 2 veces el número 4, solo me aparece una. Y es más, acá también aplica la conversión entre estructuras de datos. Si yo tuviera una lista que se ve como esta, datos lista 1,1,2 y yo crear acá datos igual a y quisiera convertir la lista a un conjunto, utilizo la función set, paso acá a la lista, datos lista e imprimamos la variable. Bueno, me devuelve un conjunto pero solo con una repetición de cada uno de los elementos que había en la lista.
¿Cómo se accede a los elementos de un conjunto? No se puede, no hay forma de hacerlo. Si yo tuviera un conjunto como este e intentara acceder a la posición 0, que es esta de acá, me da un error, porque es un tipo de estructura de datos en la que yo no puedo acceder a sus elementos. Ahora hablemos de las tuplas. Las tuplas son parecidas a las listas y a los conjuntos, pero son inmutables, es decir, no las podemos modificar. Y sí son más rápidas que las listas, están mucho mejor optimizadas. Estas normalmente se utilizan para representar colecciones de datos que no deberían modificarse en el programa. Las listas son muy flexibles en términos de modificación, de lo que pueden almacenar, de cómo pueden cambiar, pero las tuplas son mucho más restrictivas, no te permiten modificarlas. Y el sintaxis para poder crearlas es muy sencillo, es como una lista, pero en lugar de llaves utilizamos paréntesis. Lo que podemos hacer es imprimir acá el tipo de datos de esta estructura. Me dice que es una tupla o tuple. Y si puedo acceder a los elementos, como de esta forma, utilizando la posición, así como en las listas. Acá creé una variable de datos que tiene esta tuple con estos elementos de acá, y en X estoy creando una variable X que va a ser igual a el número que está en la posición 2, que sería este de acá, el 3, y ese es el valor que estoy imprimiendo. Sé que vamos muy rápido, ya cubrimos lo que son las estructuras de datos, pero ahora viene algo súper interesante y son las funciones. Ya hemos visto que hay funciones integradas, que una función integrada podría ser la siguiente. Ya sabemos que está range, y de hecho range yo lo puedo encerrar con la función list, y lo que estoy haciendo es convertir ese rango en una lista de esta forma. Pero lo que también podemos hacer es definir nuestras propias funciones. ¿Y qué es una función? Es un bloque de código que es reutilizable, que realiza una tarea específica cada vez que lo llamamos. Cada vez que yo llamo range, hace la misma acción, y esa acción internamente está haciendo un montón de computaciones, pero yo únicamente la llamo así. Y todas las veces que la llame va a hacer exactamente la misma operación. ¿Cómo podemos definir nuestras propias funciones? Que esto es súper práctico cuando estamos desarrollando programas extensos. Imagínate la posibilidad de no repetir tu código, sino definirlo una vez y utilizarlo cuantas veces lo necesites a través de todo el programa que estés construyendo. Es una manera muy práctica de trabajar, muy segura y muy modular, porque como estás trabajando con funciones, si quieres modificar lo que está ocurriendo en las 10 partes donde utilizaste la función, solo tienes que ir a la definición de la función, modificarla, y eso ya se verá cambiado en todas las partes donde la utilices. ¿Cómo las creamos? Es muy sencillo. La palabra clave es def. Después de def ponemos el nombre que va a recibir la función. Yo voy a llamarla multiplicar. Acá paréntesis, por ahora los vamos a dejar vacíos. Y acá, después de estos dos puntos, damos enter, un tab. Todo lo que coloquemos acá va a ser lo que va a conformar la función. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a traer esto de acá. ¿Qué estamos haciendo? Creando una variable x que va a ser igual a este dato de entrada. Crear una variable y que va a ser igual a este dato de entrada. Y creando una variable resultado que va a ser igual a x por y. ¿Cómo devuelvo algo de esta función? Porque estamos haciendo un montón de operaciones, pero no estamos devolviendo nada. Para eso hay una palabra clave return, y vamos a retornar una variable resultado. ¿Cómo hago el llamado a la función? Así como con las funciones integradas, haciendo esto, multiplicar. Lo que tengo que hacer es imprimir esto, porque si no, no me va a mostrar ningún resultado. Él me devuelve el dato, pero no me muestra ningún resultado. ¿Cuál es tu valor para x? 2. ¿Cuál es tu valor para y? 3. Y me imprime el número 6. El resultado de la función yo lo puedo almacenar en una variable resultado, y después ahí sí imprimir resultado. Entonces acá lo que hace esto de acá es llamar todo esto, es lo que el código de acá. Entonces 5, 2, me muestra el resultado que es 10, y ese resultado pues ya quedó almacenado acá. Dentro de estas funciones podemos utilizar estructuras de datos, lógica condicional, podemos utilizar for loops, while loops, todo lo que hemos visto hasta ahora y mucho más. Ahora, las funciones tienen parámetros y argumentos. ¿Qué son los parámetros y argumentos? Son esos datos adicionales que nosotros pasamos a la función y que queremos que tenga en cuenta durante la ejecución de la función.
¿Y cómo los podemos utilizar y definir? Bueno, voy a definir una función saludar. Dentro de los paréntesis es donde yo coloco los parámetros que va a recibir la función. Uno va a ser nombre y el otro va a ser la letra n. Y lo que yo quiero hacer dentro de la función es que por cada x in range n, porque este n quiero que sea un número, por cada valor en este rango, lo que quiero es imprimir hola. Voy a concatenar, que para concatenar utilizamos el símbolo de más, pero pues como le estamos aplicando sobre una cadena de texto, él entiende que tienes que concatenar. Le pasamos acá la variable nombre, que fue el parámetro que definimos acá en la función. Ahora, con simplemente llamarla, en este caso no estoy utilizando return porque no quiero que la función me vuelva nada, estoy imprimiendo algo. Vamos a llamar saludar. Y acá ya me dice, recibe dos parámetros, nombre y el otro es n. Entonces nombre voy a colocar Andrew y en n voy a colocar 5. Si yo ejecuto esto, me muestra hola Andrew 5 veces porque este for está iterando n veces y este n pues yo lo definí como 5. Nuevamente acá no hay ningún return porque esta función la definimos para que simplemente imprima esto. Si yo quisiera que volviera algún dato, pues acá tendría que poner return y no sé, nombre. Ahí devolvería la variable del nombre. Ahora, hay que hacer una distinción entre parámetros y argumentos, que son dos palabras que muchas veces usamos de manera intercambiada, pero no sabemos qué significan. Los parámetros son los datos que definimos acá cuando estamos creando la función. Los argumentos son los valores puntuales, como este de acá Andrew y este de acá 5, que estamos pasando en el llamado de la función. Importante saber eso. Ahora, valores por defecto que podemos dar a estos parámetros los vamos a definir con el igual después de haber creado el parámetro igual, y ese sería el valor por defecto, y acá n igual 24, este sería el valor por defecto. ¿Qué significa que sea el valor por defecto? Que si yo no paso ningún argumento a esa función, se va a ejecutar con estos datos de acá. ¿Sí? En el caso de que yo no hubiera dejado esos valores por defecto y ejecutara la función, va a generar un error porque hay dos parámetros requeridos. Acá dice to require positional arguments, que es el nombre y es la n. Y hablemos finalmente de los módulos. ¿Qué son exactamente los módulos? Estos son un conjunto de funcionalidades que hay de dos tipos. Los módulos preinstalados, que son módulos que ya vienen con nuestra instalación de Python, y módulos de terceros que podemos instalar a través del gestor de dependencias de Python, que en un instante te va a mostrar cómo se utiliza, y nos permite instalar módulos muy populares como lo son Pandas, como lo son Flask para el desarrollo backend. Bueno, un sinfín de módulos que existen. Primero hablemos de los preinstalados. ¿Cómo podemos importar un módulo? Utilizando la palabra clave import, y acá ponemos el nombre del módulo. Python viene con un módulo preinstalado llamado random. ¿Qué significa? Que al yo haberle dicho que quiero importar random, puedo utilizar todas las funcionalidades que incluye este módulo. Una de ellas es, acá están listadas todas. Si tú haces el nombre del módulo punto, te muestra todas las funcionalidades disponibles. Yo voy a utilizar random, que me imprime un número aleatorio entre 0 y 1. Ahora voy a utilizar random.randint, que es otra, que me imprime un número aleatorio entre dos enteros, entre el 1 y el 20 en este caso. Y hay otra que se llama random.choice, que me permite pasarle una lista y él me va a escoger un dato al azar de esa lista. ¿Cuál es el beneficio de los módulos? Seguramente yo podría inventarme una función, así como lo vimos hace un instante, que se llame random, y logre llegar a lo que hace esta función del módulo random, que es devolverme un float entre 0 y 1 generado de manera aleatoria. Esto es posible, pero ¿por qué lo haría? Si ya hay un módulo dedicado a eso, lo que esto está haciendo es ahorrarme tiempo, asegurando de que mi código esté bien, porque si yo desarrollara esa funcionalidad que genera un número aleatorio, podría haber cierto margen de error de que yo me equivoque y se esté generando incorrectamente. En cambio acá ya estoy utilizando un módulo que es el estándar, que utiliza muchísima gente y que es seguro, y lo que está haciendo es ahorrarme también muchísimas líneas de código en mi programa. Entonces siempre está recomendado el uso de los módulos sobre definir nuestras propias funciones. Si fuera algo puntual, una manera particular de generar números aleatorios, pues ahí es donde ya es válido que yo genere mi función como aprendimos hace un instante.
¿Cuáles son los módulos de terceros? Los que instalamos del Python Package Index. ¿Qué es eso? El Python Package Index es una página que es un repositorio donde están los módulos o paquetes más importantes de Python. Es el repositorio oficial. Y acá podemos encontrar algunos muy populares, como por ejemplo Flask. Si yo entro a Flask, acá me dice, este es el comando para instalarlo. Entonces el gestor de estas dependencias se llama pip. Si yo utilizo pip install y el nombre del módulo, este lo va a instalar. Adicionalmente hay un comando que se llama pip list que me permite ver todos los módulos que yo tengo instalados. Yo puedo coger cualquiera de estos, mira todos los que yo tengo instalados porque uso bastantes. Lo que puedo hacer es coger cualquiera, como el que acabo de instalar, pandas. Import pandas. Adicionalmente le puedo dar un alias como as pd, es decir, no me toca escribir el nombre completo pandas, sino con pd es suficiente. Y acá hago data pd. Bueno, esto no es algo que te está explicando, es un pequeño ejemplo. Nombre Santiago. Parece que no quedó correctamente instalado pandas. Ok, ya. Está usando una versión de Python incorrecta. Entonces, bueno, lo que hice acá fue importar el módulo pandas, que es un módulo de terceros que acabé de instalar. Le creé un alias pd y utilicé una función que se llama dataframe, que me permite construir un dataframe, que es como una tabla. Le pasé estos datos de acá, le imprimí acá y mira el resultado. Esto es algo que para poder hacer con Python puro me tomaría demasiado tiempo, pues qué mejor que aprovechar un módulo que ya fue diseñado por alguien más, que es utilizado por una gran comunidad, para empezar a hacer este trabajo con datos. Y bueno, eso fue todo por esta lección, en la que el objetivo no fue aprender Python de principiante a avanzado, para nada. Lo que vimos en esta lección es algo muy superficial, pero ahora entiendes la lógica de cómo funciona Python. Y esto te va a permitir que cuando entres a profundizar en cada uno de los componentes que hablamos, como el de variables, como el de flujos de control, como el de estructuras de datos, sea mucho más sencillo porque ya tienes una buena base. Esta es la manera que deberíamos aprender para no abrumarnos y para tener un progreso grande en un corto periodo de tiempo. Y nada, si quieres que profundice en alguno de estos temas, házmelo saber en los comentarios. Te veo en la siguiente lección. Adiós.